El cristianismo es mucho más grande que cualquier cosa que tratemos de enfatizar. Déjeme cambiar el curso y atacarlo desde otra dirección. Tu cristianismo, cuando alguien lo ve, ¿cuál sería el énfasis? Vamos a hacer algunas ilustraciones prácticas. Yo educo a mis hijos en casa, no los envío a la escuela. Enseño a la gente sobre la educación formal en casa. Creo que la educación en casa es muy correcta, muy propia, algo muy bueno para hacer. Bien, hace años me llamó un pastor y me dijo, hermano Paul, ¿puede venir a predicar a mi iglesia? Le dije, ¿por qué? Me dijo, creo que hay mucha gente en esta iglesia que está perdida. Dije, ¿por qué te sientes de esa manera? ¿Por qué dan clases a sus hijos en casa? Le dije, hermano, tú educas a tus hijos en casa. Sí, pero la educación en casa no es mi estandarte. Tengo gente en esta iglesia que si les pido que den su testimonio, creo que dirían, hace 5 años descubrí la educación en casa. La educación en casa no es cristianismo, no es lo que te distingue como santo. No es el medio grandioso para criar hijos grandiosos. Es el Evangelio de Jesucristo. Moralidad, vemos eso por un momento. Debemos enseñarles a nuestros hijos modales y querer enseñarles cómo caminar y cómo hablar. Debemos querer enseñarles cómo pensar, debemos enseñarles lógica correcta. Todo eso, queremos que digan sí señor, no señor, que se paren derecho, que saluden con firmeza, que miren a la gente a los ojos, a portarse como una dama, vestirse como una dama y todas esas cosas. Pero si ese es el énfasis de tu cristianismo, estás enseñando doctrinas de demonios. Todo eso debe ser enseñado. Debe ser enseñado. Pero son pequeñeces. Lo que debe ser enseñado es, mira esposa, miren hijos, mira hijo, mira hija, a este gran Dios y lo que ha hecho por ti. Toda tu piedad, toda tu lealtad, todo tu cristianismo debe proceder solo de esto. Él derramó su sangre por tu alma. Mi más gran, si se puede decir, es casi antibíblico hablar así, pero si puedo transmitir algo de mí mismo, a mi esposa, a mis hijos, alguna verdad que fuera central en mi vida, a ustedes como congregación, sería la magnificencia de la persona de Jesucristo, la insondable obra que ha hecho por nosotros, y causar a todos ustedes que prometan de corazón lealtad a Él, y que lo amen y que sean fascinados por esto, por esta persona, por Jesucristo. Bien, todas estas cosas que he mencionado son importantes, pero la sustancia del cristianismo no es la ética, no es la moralidad. ¿Qué es? Es la fe en Cristo, el amor a Dios y amor a la gente, lo que comienza a transformar tu comportamiento. Y debido a que no tenemos mentes perfectas, debido a que no somos completamente conscientes de la voluntad de Dios, claro que necesitamos todas estas escrituras, claro que necesitamos principios y claro que necesitamos el Evangelio y claro que necesitamos todas las verdades de las escrituras para ayudarnos. La ley es buena y todas estas cosas son de una ayuda maravillosa, pero lo que quiero transmitir es el Evangelio. Papá, ¿por qué le eres fiel a nuestra madre? No es porque quiera ser un hombre ético y respetable como los fundadores de este país. Soy fiel a su madre porque Jesucristo murió por mis pecados. Papá, ¿por qué pasas tiempo con nosotros? Eso provee una excelente oportunidad para decir, tu padre fue en un tiempo un hombre extremadamente malvado, el cual no era capaz de hacer las cosas que hace ahora en esta familia. Pero Jesucristo, la lealtad a Él, eso debe ser lo primero en todo, o criaremos una familia de fariseos. Una iglesia llena de fariseos.
y un montón de gente enfatizando y hablando de cosas que no son tan importantes. ¿Es importante abordar esto decentemente? Absolutamente. Absolutamente, pero ¿de dónde debe venir eso? Debemos tener la sabiduría de la Escritura para protegernos de eso, porque vivimos en una cultura que ni siquiera sabe deletrear decencia o modestia, pero fluye del hecho de ¿qué? Que Cristo murió por mí. Queremos que los jóvenes se comporten como caballeros y señoritas que se comporten como damas. ¿Y vamos a las Escrituras a descubrir cómo es eso? Por supuesto, pero no se trata de eso. Primeramente, es acerca de Jesucristo y su Evangelio. Y es lo que Pablo está tratando aquí, que no dejemos que nada de eso nos distraiga. ¿De cuál es el núcleo? ¿Cuál es la médula? ¿Qué es lo principal? ¿Cuál es el fundamento de nuestra vida cristiana? Una vez que estaba sentado después de predicar en una conferencia, y eran unos hombres estrictos, con teología estricta, comportamiento estricto. Eran muy estrictos. Recuerdo a este joven que venía caminando hacia nosotros, era nuestro camarero. Tenía más brazaletas puestas que los que jamás ha poseído mi esposa. Tiene el cabello rubio, muchos adornos y unas lentes muy raras. Él era algo especial. Y vio mi Biblia. Ya saben, nos traía agua, vio mi Biblia y dijo, amigo, ¿tienes una Biblia? Le dije, sí, tengo una. Dijo, cool, yo tengo una. Genial. Luego vi los rostros de estos hombres. Estaban furiosos, estaban completamente furiosos. Y antes de que me diera cuenta dijo, sí, es una de esas traducciones liberales, algo así. Dije, ¿en serio? Y él dijo, sí. Estaba buscando y buscando y buscando por Dios y lo encontré. Y vi el rostro de los teólogos así, casi podía ver lo que pensaban. Tú no estás buscando a Dios. Ningún hombre busca a Dios. Y le dije, ¿en serio? ¿Lo buscabas? Sí. ¿Lo encontraste? Sí. Buenas noticias. Y comenzó a decirme todo eso que normalmente es más de lo que quieres saber, sobre su vida pasada y todo lo demás. Y se fue a traer nuestro almuerzo. Y volteé a estos hombres y les dije, ¿saben qué? Es mejor tener algo y no saber cómo llamarlo, que saber cómo llamarlo y no tenerlo. Dios hizo algo en la vida de ese joven. Lo más importante que pudo haber sido hecho lo hizo en él. Sí, probablemente no tiene un padre. Sí, está entregado a muchas cosas que ni siquiera entiende. Pero miren, no quiso ser ofensivo. Pero les dije, hombre, él ya no vive con su novia, ¿verdad? Ha confesado algunas cosas. ¿Qué causó eso? El Evangelio lo hizo. Ahora vayamos y ayudemos a este chico. Y tratemos de no confundirlo con todos nuestros pequeños énfasis, que no deberían ser enfáticos. Tratemos de ayudarlo, amarlo. Hagamos que el Evangelio habite en él. Enseñémosle más y más del Evangelio. Si le debemos hablar de la ley, de la hombría, de la familia, debemos hablarle de todo eso, pero esas cosas, ejercitadas correctamente, son solo el resultado de haber entendido el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. Y es lo que quiero que veamos en esta iglesia. Podemos cada uno tener distintos énfasis. Eso es parte de ser un cuerpo. Yo llegué al cuerpo con algunos dones, maneras de ver las cosas, quizá un poco diferente a ti. Tú vienes con otros énfasis. Pero esto es lo que quiero que veamos en esta iglesia. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? Y que eso es lo principal y es lo único que produce piedad. Saben, cuando hablan, esto está un poco fuera del tema, pero varones, cuando hablan de sus devocionales familiares, o de discipular a su esposa, o discipular a sus hijos, lo cual, si aman a Dios, es lo principal que deben estar haciendo.
Recientemente he preferido utilizar otro término, que ha sido muy útil para mantener una perspectiva correcta, ¿saben? Cuando comenzamos a hablar con nuestras esposas, con nuestros devocionales familiares o específicamente con nuestros hijos, normalmente decimos que los estamos discipulando, enseñándoles esto, enseñándoles aquello, soy yo predicándoles esto y todo eso. Bien, eso es importante. Pero ahora uso esta palabra. Digo que estoy aplicando el Evangelio a mi esposa. Busco aplicar el Evangelio a mis hijos. ¿A qué me refiero con eso? Verán, enseñar es muy fácil. Es por eso que enseñar es más fácil que discipular, ya sea uno a uno o a un grupo de personas. Porque cuando estás discipulado, cuando estás aplicando el Evangelio, es a través de la enseñanza que estás dando, pero también es a través de la vida que estás viviendo. Quiero a mis hijos comunicarles quién es Dios, quién es este Cristo magnífico, que fue lo que hizo por nosotros en esta cruz, y luego quiero que esas cosas fluyan en forma de amor, y de gracia, y misericordia, y compasión, y todas esas cosas. Quiero que eso fluya de mi vida dentro de ellos. Quiero que vean eso como un modelo. Escúchenme, si toman el Evangelio y se toman seriamente el mandato de amarse los unos a los otros, lo demás es pan comido. Lo demás es pan comido. Así que, aunque iba a enseñar el resto de este capítulo, como siempre, no llegué muy lejos. Pero esto es lo que quiero que vean, querida iglesia. El día de ayer vi esto en la casa del hermano Alan. Lo vi claramente. Vi a algunos viejos, como Kevin, y vi jóvenes, como Luke y otros de la universidad. También vi a algunas chicas de la universidad. Vamos a tener problemas porque me dejaron a mis hijos todos nerviosos. No, es broma. Vi toda clase de gente que normalmente no junta bajo ninguna circunstancia. Juntarse para ayudar a alguien a mudarse todo el día bajo la lluvia. Ese es el Evangelio trabajando. Incluso las autoridades romanas que perseguían a los cristianos estaban totalmente sorprendidas. ¿De qué? Del amor que estas personas tenían los unos por los otros. La manera que se servían unos a otros les era sorprendente. No lo podían comprender. ¿Por qué? Porque es un misterio. Una de las cosas de las que siempre hablo cuando hablamos de la iglesia es que ya sabes cómo salen modas. Es como irse hacia un lado, como con todas las modas. Había una idea de que necesitamos iglesias para cierto tipo de gente. Ya saben, si quieres que vaya gente citadina, debes tener una iglesia citadina. O que necesitamos una iglesia para los jóvenes profesionales, o una iglesia para los vaqueros, o una para cada tipo de personas. ¿Sabías que eso contradice completamente el propósito de la Biblia? ¿Sabías que no puedes decir nada más antibíblico? El único testimonio que había para el mundo perdido en el Imperio Romano era este. ¡Hey! Yo pensaba que los judíos y los gentiles se odiaban mutuamente. ¿Y qué es lo que están haciendo todos juntos? ¿Cómo es que estas personas que normalmente se odian unos a otros, o se desprecian el uno al otro, o son de distintas clases sociales, o distintas categorías, están juntos, más unidos que si estuvieran con su propia gente? Es decir, después que conocí a esa iglesia Radford, ellos tienen oraciones de 1 hora al comenzar el servicio. Nunca vas a traer a jóvenes de esa manera. Sin embargo, hay jóvenes aquí. O sea, la adoración es tipo, tú sabes, tradicional y cosas como esas. Sí, pero aún así viene gente cool, supongo. ¿Alguien de ustedes debe ser cool? ¿Ven el punto de todo esto? Lo que quiero que hagan, lo que les ruego que hagan.
Que vean el Evangelio, solo el mero hecho de que Él murió por ustedes. Y dejan que eso sea el catalizador de toda su piedad. Dejen que eso sea lo que los une, que eso sea lo que los mantenga unidos, que sea lo que los motive a amar. Y ustedes en verdad saben cómo amar. En verdad lo saben. Ahora bien, las Escrituras refinarán ese conocimiento, pero si eres un nacido de nuevo, tú sabes cómo amar. Así que cree en Cristo. Crece en tu conocimiento y apreciación de Él, y entonces ama. Y date cuenta que cuando alguien llega a esta congregación, y tal vez ellos no sean esto o aquello, pero no comiences con ellos hablando de esas cosas periféricas. Háblales acerca del Evangelio de Jesucristo. Donde quiera que vayas. Digamos que, y con esto terminamos, digamos que estoy parado fuera de un bar y hay gente saliendo y todos solo digamos que hay algunas prostitutas allí. Bien, yo puedo ir allí y enseñarles algunos principios. Puedo, tal vez, cómo podrían cambiar el modo en que se vistieran, su peinado, su maquillaje. Puedo aconsejar a otras sobre lo terrible que es beber. Puedo mencionarles la era dorada de nuestro país. Cuando la gente era más civil, puedo hacer toda clase de cosas y eso no tendrá ningún poder sobre ellas. Puedo evangelizarlas. Puedo decirles que hay un Dios que las ama y mandó a su Hijo a morir por ellos. Debes conocerlo, debes conocer ese amor, debes ser transformada por eso. Sí, necesitas arrepentirte, necesitas cambiar, pero esta es la razón. Míralo a Él, mira lo que hizo. Aplicar el Evangelio a la gente. Si lo hacemos de cualquier otra manera, caeremos en doctrinas de demonio. Yo enseño en muchos lugares sobre la educación en casa. Odiaría saber que se les conoce por ser una iglesia de educación en casa. Enseño sobre la familia. Odiaría que se les conociera por ser una iglesia familiar. Enseño sobre la hombría bíblica y sobre vestimenta. Odiaría que se reconociera esta iglesia por esas cosas. Quiero que esta iglesia sea conocida por el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es todo lo que tenemos. Es lo único que nos puede salvar. Si se dan cuenta, hay mucha gente que se cree cristiana. Pero, ¿eres cristiano? Podrías tener solo la tradición de ello. Es algo muy peligroso nacer en Virginia, donde mucha gente va a la iglesia. Es muy peligroso nacer en una familia que toma seriamente su cristianismo porque es algo que crees que es parte de tu herencia. ¿Ha sido tu vida cambiada? ¿Está cambiando? Por un lado, podría preguntar, ¿has experimentado la libertad en Cristo? El poder sobre el pecado, un nuevo poder para amar creciendo dentro de ti. Pero también por el otro lado podría preguntar, ¿has experimentado el ser cautivo por Cristo? Es decir, que Él ha tomado y cada vez toma más el control de tu vida. Siempre les digo a mis hijos que de una manera soy libre, pero de otra soy más cautivo de lo que he sido en toda mi vida.
Son las cadenas de Cristo, es el amor de Cristo que nos constriñe. Algunas veces en mi familia nos reímos alrededor de la mesa porque alguien hizo algo verdaderamente estúpido. Y la mayoría de las veces soy yo, según mi esposa. Y nos vemos unos a otros y decimos, ¿saben? Nunca seremos una familia de Vision Forum. Amo la vitalidad de Dose Phillips, pero este es el punto. Nuestra familia podría ser muy decepcionante para la gente que en verdad sabe cómo hacer esas cosas. Pero no creo que nadie pueda dudar que el Evangelio, que es lo más importante y que Jesús lo es, y eso es lo principal que quiero. Quiero que mis hijos, mi hija, tengan un corazón leal a Cristo. Y no me voy a preocupar mucho por pequeñeces. Lealtad a Cristo, lealtad. Ahora bien, si estuviera en una iglesia donde todos se comportaran salvajemente, donde no tuvieran principios bíblicos y los hombres irresponsables de sus familias, estaría probablemente predicando lo opuesto de este mensaje. Pero estamos en una iglesia donde la mayoría de los hombres toman en serio a su familia. Madres que quieren hacer lo correcto. Y aprecio mucho eso, pero créanme, ustedes y yo necesitamos escuchar mensajes como este, donde no haya otro énfasis que Cristo. Cristo y solo Cristo. Si estás aquí y no lo conoces, acércate y hablamos después del culto. Si tienes alguna duda que en verdad lo conoces, debes nacer de nuevo y la evidencia del nuevo nacimiento es que tu vida comienza a cambiar. Cambia porque se te dan nuevos deseos. En verdad lo amas y en verdad quieres servirle. Habla conmigo, habla con algún otro ministro o con otro hombre o con otra dama. Por favor, no te vayas hoy sin conocer a Cristo. Por favor, por favor. Alguna vez vendré a este púlpito y enseñaré sobre la familia. Casi lo hago ahora. Y en verdad, en serio, debemos comportarnos como hombres. Y debemos hablar sobre la familia y hablar sobre los hijos. Y hablar sobre el matrimonio y todo eso. Pero antes de siquiera y poder empezar con algo como eso, tengo que darte este mensaje, que esta iglesia debe ser sobre el Evangelio de Jesucristo. Amén.